Esperemos un minutito que se conecten el resto de compañeros para continuar viendo. Muy buenas noches. Todavía estoy entregando gas. Sí, Maldonado entre los 17, entre los 17 y 18, por la panadería. Sí. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Sí, quiero enseñarles esta primera parte para que ustedes se den cuenta cómo se hicieron estas tomas, que son bien complejas y que en este documental se explica todo el trabajo, no solo de ingeniería, de manejar extras, de manejar con precisión cada parte que se ve en esta película. En este documental lo descubrimos. Y si quieren, al final les paso el link del documental para que puedan verlo por completo. Entonces, volvemos a la parte del documental. Por la angulación de las esquinas y por la forma en que se colocó el funicular que entraba al edificio y salía y se veía a la calle, creo que fue en esta fábrica. Aunque no estoy muy seguro, pero me parece que fue esta fábrica. Este espetacular plano-sequência, uma verdadeira obra de engenharia cinematográfica, pertence a Soikuba, do diretor Mikhail Kalatozov.
a primeira coprodução entre Cuba e a extinta União Soviética. Foi tentando desvendar a realização de cada uma das imagens desse filme que acabei encontrando, através dos personagens que entrevistei, as lembranças de toda uma época e o que tinha sobrado de uma grande utopia. Esa secuencia aquí a todos nos dejó con la boca abierta. Yo la vi hacer. Yo no estaba filmando, yo no intervenía en esa escena, pero estaba allí. Es decir... Tú estás en el plan. Tú haces parte del plan. Ah, sí, es cierto, no me acordaba de eso, es la manifestación. Es cierto, formo parte del plan. Para mim era mais difícil entender como Sérgio, dos protagonistas do filme, esqueceu sua participação naquele incrível plano-sequência do que entender a sua realização técnica. ¿A ti te gusta la película, me dijiste? Foi por isso que tomei a decisão de, nos próximos 80 minutos, não ficar preocupado apenas em contar como foi feito cada plano virtuoso de Soycuba, mas mostrar o resultado da busca e o reencontro com o passado das pessoas que participaram desta aventura, e como o destino deste curioso filme acabou se confundindo com a história da Revolução Cubana. Yo todavía me estoy preguntando qué película es la que ellos querían hacer. Ellos dijeron que ellos querían hacer una película poética, que ellos querían hacer como un gran poema épico, y el aliento romántico y el aliento de pasión estaba sin necesidad de forzarlo, estaba en el país, estaba en nosotros, estaba en mí. Yo estaba en ese momento en mi euforia de una pasión romántica con los hechos de la revolución, todo lo veía en grande, todo lo veía de esa manera épica, epopéyica. Es decir, para mí era una escuela también, era un aprendizaje, era interesante ese proyecto, y me entusiasmaba la idea, ¿no? Esta película en realidad se estrenó y se guardó, es decir, esta película no solo en Cuba, me parece que en todas partes. Una película desconocida, incluso desconocida para muchos cubanos en este momento, que tú le hablas de Soy Cuba y no saben qué cosa es Soy Cuba. Para entender os motivos que fizeram esse filme ficar tanto tempo desconhecido no Ocidente, comecei procurando essa história nos arquivos do Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica. Mas foi lá que acabei entrando numa grande viagem em espiral ao passado, aos primeiros anos da Revolução Cubana e da criação de uma nova cinematografia na América Latina. Um dos primeiros decretos do governo revolucionário foi a criação do ICAIC, o Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica. Isso foi em março de 1959, apenas 3 meses depois da chegada dos rebeldes a Havana. La creación del ICAI para los actores fue algo extraordinario. Poder hacer cine, actuar en cine, francamente, era algo impensable antes de estos momentos.
aquí específicamente en el ICAE, dentro del mundo del cine, todos estábamos aprendiendo y haciendo todo. Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que había que inventar para poder hacer algo que valiera la pena, sin recursos y sin nada. A mí me parece que esa fue una de las épocas más lindas que tuvo el ICAE. No final de 1960, com a câmera Mitchell, de que o Che Guevara tanto falou, filmaram histórias da Revolução de Tomás Gutiérrez Alea, mais conhecido como Titón, o principal cineasta cubano. Era o Icaique e seus jovens cineastas recriando no cinema a luta revolucionária. Bueno, eran los primeros tiempos de nuestro cine, eran tiempos de fundación, todos nos sentíamos fundando, al fin teníamos la oportunidad de echar a andar una cinematografía. En La Habana y a través de toda la República, el público acude entusiasmado al estreno de Historias de la Revolución, la primera película cubana revolucionaria producida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Nosotros estábamos muy ligados al movimiento neorrealista y muy particularmente a César Sabatini, a la nueva ola francesa, porque nosotros necesitábamos ayudas y las buscábamos por todas partes. Que venga todo el mundo, que todo el mundo sea diferente y que nadie nos marque. Neste momento, os acontecimentos em Cuba e a paixão pela Revolução atraem a atenção de intelectuais, artistas e principalmente cineastas de todo o mundo. Eles desembarcavam em Havana para acompanhar de perto e filmar todo o processo revolucionário. Nos visitaban Chris Marker y Gerard Philippe, y venía Joris Stevens y Agnès Varda. Era el instante en el que todo el mundo se volcaba hacia una esperanza, hacia una nueva posibilidad de vida y de cambio. Eram dias inesquecíveis. No início dos anos 60, a Revolução Cubana vivia um período de muito entusiasmo e participação popular. Tudo e todos se transformavam rapidamente. Era o esforço de todo um povo para vencer o subdesenvolvimento. Se trata de unos días especiales, se trata de un momento, de una época histórica singular. Era la etapa de los sueños y la etapa de la efervescencia, la pasión renovadora. Estaban en boceto todos los proyectos humanos, sociales, afectivos. Había muchos cambios. Había muchas ilusiones, la gente tenía muchos deseos de trabajar y muchas esperanzas de que íbamos a tener un mundo mejor. De acabar con los conceptos viejos, de mejorarlo todo. Era la integración también de la raza. Había mucho entusiasmo, había muchas cosas concretas ya. Los primeros años era como una fiesta, de algo nuevo. Yo creo que fue una buena época para nosotros, a pesar de que ya empezaban las escaseces. Era un momento que podía ser muy duro. Era el momento de la gravedad también. Cuba e os Estados Unidos rompem relações diplomáticas. Era o auge da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, do avanço revolucionário. Pela velocidade dos acontecimentos, a ilha parecia que estava no olho de um grande furacão. Nesta mesma época, os cubanos encontram apoio e solidariedade bem longe, do outro lado do planeta. Com a saída dos norte-americanos,
a União Soviética se aproxima da ilha, oferecendo apoio total para sua revolução. Bajo las banderas del marxismo-leninismo. Eran tiempos en que aparecieron nuevos amigos cuando otros desaparecieron y la relación con la Unión Soviética era algo que se iniciaba y de lo que no teníamos ninguna experiencia. Nuestro objetivo era echar a andar el cine cubano y no otro. El presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, Alfredo Guevara, da la bienvenida a los artistas y directores soviéticos Irina Skotseva, Sergei... Foi em 1961 que desembarcou em Havana um grupo de trabalho do Comitê Estatal de Cinema da União Soviética. Eles vinham com a ideia de realizar um ambicioso projeto, mostrar ao mundo a epopeia da luta revolucionária através da primeira coprodução cinematográfica entre os dois países. Dos pueblos distantes entre sí se acercan y conocen a través de sus expresiones artísticas. Ellos plantearon hacer una película sin todavía una idea fija de lo que se iba a hacer, una idea elaborada, de solidaridad, de amistad con Cuba, en que ellos querían expresar la simpatía por la revolución cubana, y ellos fueron los que propusieron a Kalatozov, y a partir de Kalatozov conocimos un equipo de colaboradores que realmente fue extraordinario. Alfredo me llamó, con Alfredo estaba Julio García Espinosa, estaba Saúl Yelin, y bueno, el planteamiento, yo estaba recién llegado a Alicay, el planteamiento era que yo ayudara, que apoyara, que tratara de ser una especie de asesor, que le aportara imágenes, conocimiento de anécdotas, le presentara personajes, etcétera, lugares y demás, a este equipo de realizadores soviéticos que me explicaron que eran muy significativos, muy importantes, por cuanto eran los que habían realizado películas como Cuando vuela la cigüeña, que había tenido el León de Venecia, que eran Kalatozov, Furusievsky, que yo los conocía de referencia, y que venía Evtushenko, el poeta Evtushenko, a quien yo sí no conocía ni tenía referencia de él, y que era un poeta muy importante en ese momento, etcétera, y que bueno, que los apoyara en este sentido, que les proporcionara imágenes y elementos de información. Les quería enseñar, porque si no ya vemos todo el documental, pero para que tengan una idea de cómo surgió este proyecto, como les digo, después les paso el link del documental para las personas que estén interesados en verlo por completo, ¿no? Y fíjense que les quería enseñar hasta aquí, porque el director Kolosov, el director soviético, en su película Cuando vuelan las cigüeñas, ya tiene este tratamiento estético, o sea, él tiene esta estética del plano secuencia, ¿no? De seguir a los personajes, que es muy interesante. Entonces, es una propuesta, como ustedes ven, participa hasta un poeta, fíjense, un poeta, participa no solo el equipo de producción, el director de fotografía, sino que justamente querían hacer un trabajo poético con este film.
No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. Si estaban viendo el documental, se Sí, quedaron dormidos. ¿Qué decías, Juan? Perdón. bueno, sí, y la verdad sí estoy muy interesado, quiero de verlo completo, ¿no? Porque incluso mencionan algunos nombres que, que, que son muy trascendentes en la historia del cine, ¿no? El mismo Gutiérrez, no, Titón, creo ajá, yo vi esta película, Memorias del Subdesarrollo y Fresa y Chocolate, entonces, o sea, y así lo conocía de antes entonces como que sí quise poner un poco más también sobre el ICAI, que el ICAI también es una cosa muy interesante, que puede gustarte o no la política revolucionaria o como se maneja en Cuba, pero el ICAI creo que es una de las instituciones más fuertes respecto a cinematografía que existen en toda Latinoamérica, me atrevería a decir incluso que el mundo. Mucho de ese cine cubano, la calidad viene de ahí y en la actualidad se hacen películas, bueno, no estoy tan en la actualidad, porque la verdad la última referencia de películas cubanas que tengo es un poquito como al comienzo de la década pasada, pero de todas formas manejan buen nivel de producción, nivel de realización dentro de sus películas, ¿no? Y aparte de toda esta influencia europea bueno, algunos cuantos de la nueva ola, otros de estos documentalistas como Chris Marker o Johnny Simons, así, la verdad, es una de las cosas más interesantes que he visto. No, el ICAI y Cuba siguen haciendo cines. Recientemente vi una producción sobre un hecho histórico que mataron a unos estudiantes de medicina, ¿no? Una película, no recuerdo el título, pero que fue hecha recientemente, hace unos 3 4 años. No, ellos siguen haciendo cine. Sí, pero es importante, por ejemplo, lo que tú dices, independientemente de la posición política o ideológica que tenga la gente, ¿cómo es que inclusive cineastas como Coppola o Scorsese se preocuparon de rescatar esta película? ¿Y esto por qué? Porque vieron el valor artístico y cultural de este material. Y el mismo Vicente Ferraz, este compañero mío de la Escuela de Cine que hizo este documental, es por ver todo el valor, todo lo que está detrás de esto, ¿no? Y algo que me parecía interesante del documental, fíjense en este documental, por qué también ha sido premiado y galardonado, el mamut siberiano, Soy Cuba, el mamut siberiano. ¿Por qué? Porque él no solo se dedica, de pronto era fácil coger solo la experiencia de cómo se hizo la película y ya está. Él hace toda una introducción, fíjense en este documental, por eso sería interesante que lo vean completo. Él hace una introducción de cómo inició el ICAI, cómo nace esta coproducción. Nos da todo el contexto social, histórico, cultural, inclusive económico y de conflicto que había en esa época, para entender en qué marco se hace este documental. Y muchas veces yo veo documentales que se realizan acá, que lo que les falta justamente es eso, contexto. Mucha gente hace documentales, pero que les falta el contexto, no hablan de cómo se producen las cosas o cuáles son las consecuencias o de dónde vienen. Entonces, sí es importante ver este tipo de trabajos para entender e inclusive, como se dice, hay que conocer de los maestros para poder hacer cosas interesantes. No sé si alguien más quiera dar alguna apreciación, algún comentario sobre esto, sobre este trabajo documental o sobre la película, o de pronto el texto. No, nadie más tiene ningún comentario. Bueno, les voy a pasar un fragmento. A ver, Andrés, por favor, te escuchamos. No, nada más comentar que justamente en el cuadro 3, sí, justamente cuando llega este joven universitario, se baja ¿cómo se llama?, del bus y ve esto del anuncio de la prensa, ¿no? Igual relacionarlo con lo que ya vimos la clase anterior, como igual en esta película muestran cómo la prensa estaba queriendo manipular de que había muerto Fidel Castro y demás, ¿no? Y ellos empiezan a hacer todo, digamos, los panfletos para demostrar todo lo contrario, ¿no? Entonces, es interesante que también aquí, o sea, bueno, desde siempre creo que la prensa ha jugado un papel muy importante
y justamente es el que tiene prácticamente lo que dice la prensa, es la verdad, y me refiero a la verdad que ellos consideran que es la verdad, no me refiero a la que es, sino que es la que le demuestran al público, ¿no? Eso nada más como comentario. Sí, tú tomas en cuenta un tema que es siempre de actualidad y no solo de ahora, como veíamos en el texto anterior, la manipulación de la prensa viene desde hace años, o sea, siempre hay que entender una cosa, siempre hay intereses detrás de cada actividad humana que se haga. Entonces, la prensa tampoco está exenta de eso, ¿no? Cuando en los noticieros dicen aquí solo comentamos la verdad, pero la verdad de quién, pues. O sea, siempre hay un punto de vista y no dicen eso. O sea, sino que lo que dicen ellos es la única verdad y no es así. O sea, lo que siempre, alguna vez a mí me decía un profesor, ¿por qué coloco la cámara acá? ¿Y por qué no coloco acá? ¿Qué punto de vista quiero dar? ¿Qué enfoque quiero decir? Entonces, siempre en todo hecho hay diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, la prensa a veces nos cuenta solo de este lado, pero no nos cuenta del otro lado, lo que pasa. Entonces, sí hay que escuchar no solo una, sino varias versiones para entender. Pero volviendo igual a nuestro curso, a nuestro taller, esta película es muy interesante, no solo por esta singularidad de los planos secuencia que tiene este trabajo técnico, que ya les digo, en el documental se explica cómo se construyó todo esto, sino que es muy importante por el manejo poético también de los hechos. Y lo que les decía, no es que la dramaturgia está detrás de la técnica, no, sino que la técnica está al servicio de la dramaturgia. ¿En qué sentido? En que ellos utilizan todos los recursos técnicos que tenían en esa época para contar la historia. Entonces, siempre la técnica está al servicio de la dramaturgia y no es al revés. No porque tengo un dron voy a contar una historia solo con dron. No se trata así, sino que justamente nosotros, si esta película de pronto requiere una cámara en mano, ¿por qué? Porque expresivamente voy a meterme en los personajes, quiero ser un personaje más, entonces me introduzco con una cámara en mano. O de pronto quiero tener una mirada distanciada desde arriba de las cosas, entonces de pronto utilizo un dron para ubicar o dar esa mirada distanciada. Entonces, como les repito, siempre la técnica esté al servicio de la dramaturgia, es decir, de la historia, lo que queremos contar. Por eso me pareció interesante que vean este trabajo y lo que les digo, también que vean el documental. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? ¿No? Entonces, vamos a una siguiente parte que quiero enseñarles justamente de este trabajo técnico que hicieron. Kalatozov, bastante emocionado, desembarca no aeroporto José Martí, em Havana. Como todos os cineastas que chegavam a Cuba naquele momento, ele e o resto da equipe, que vinham da distante e fria União Soviética, se surpreenderam ao ver de perto uma revolução nos trópicos, no coração do Caribe. Y entonces nos vimos realmente ante una oportunidad excepcional, porque cayó en La Habana lo mejor de la intelectualidad ruso-soviética. No digo que Kalatozov fuera el más grande de los directores, pero sí tuvo la virtud de conectarnos con lo que quedaba de aquella época. Мы не знали много о кубинской истории, мы не знали ее культуры, мы не знали толком вообще, где эта страна находится. И когда мы попали в нее, это был большой сюрприз для всех. Все были удивлены, что кубинская революция казалась нам более гуманной. Мы не знали, как она происходила, и нам говорили, что это была революция с гуманным лицом, что, собственно говоря,
было пролито гораздо меньше крови, чем предполагается во всех революциях ее проливать. А потом я стал думать по-другому, но в тот момент мы все были очарованы тем, что мы видели на улицах девушек, одетых в военную форму, которая называлась «зеленая форма», оливково-зеленая форма. И их называли милисиана, и это было как-то очень странно, потому что этого не было в России. Мы видели... En la película había tres personas clave. Uno era Kalatozov. Otro era Urusevsky, el director de fotografía, que además hacía la cámara, muchas veces. Y el otro personaje fundamental era Belka. Belka era la asistente de dirección y la esposa de Urusevsky. Yo creo que ellos venían con una gran ingenuidad, con un gran romanticismo, y con una gran voluntad de hacer algo, pero pensaban que iban a hacer algo grandioso. Querían verlo todo, conocerlo todo, saberlo todo. Tenían detrás un background que era la revolución de ellos y quizás estaban midiendo la revolución cubana con los mismos parámetros de ellos, aunque ellos hablaban siempre de algo nuevo, de algo fresco, de algo renovador, y pensaban que iban a hacer algo grandioso. Ellos no llegaron con una idea fija, ellos llegaron a ver cómo elaborar un guión. Y empezaron por querer conocer Cuba, por hablar con todos nosotros, con otras personas, con artistas, con escritores, en fin. Hicieron una especie de bojeo de la isla, de su cultura, del mundo en que ellos iban a filmar. Mas compreender o Caribe e a sua cultura tão distante da alma eslava era um desafio e tanto para os soviéticos, principalmente para Kalatozov. A mí me llamaba mucho la atención la actitud de Kalatozov de quedarse en el carro y mirar las cosas un poco desde la ventanilla del carro, aunque fuera una cosa, por ejemplo, extraordinaria, que yo le presentara lo que yo pensaba que era extraordinario, tal cosa es extraordinaria, vamos a verla, y él se quedaba dentro del carro, y un poco yo decía, verá todo, la vida la mirará así, un poco desde lejos, desde una posición cómoda. Yo le decía a Lázaro, el chofer, este hombre no se baja del carro para nada, uno le enseña cosas interesantes y él ni abre la puerta, estaba muy cómodo en el Cadillac. Foi aí que Henrique radicalizou. Levou Kalatozov ao único lugar onde os soviéticos poderiam encontrar, em uma só noite, a alma e as raízes de Cuba. О, ты мой родный, как тут все красиво, как они все сделали. Смотри, что делают. Вот там, смотри, теперь, как они танцуют. Колдовство. Это и есть культура Кубы, это и есть культура Карибов. Вот такое нам надо всегда писать, чтобы это было на память. Em outubro de 1962, depois de quase um ano preparando o filme, uma notícia tomou de surpresa toda a equipe de filmagem. O anúncio da instalação de mísseis soviéticos em território cubano leva os Estados Unidos a decretarem um bloqueio naval contra a ilha. Cuba é o centro de uma crise mundial que quase leva as duas superpotências a uma guerra nuclear. Y nuestra
de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte, y de todos será la victoria, pátria ou muerte. Os acontecimentos de outubro repercutiram profundamente em Kalatozov. Como um Quixote moderno, ele acreditava que não faria apenas um filme, mas um grande manifesto cinematográfico contra a agressão norte-americana. Я сделаю фильм на Кубе, и это будет ответ мой и всего советского народа против железного занавеса, этой жестокой агрессии американских империалистов. Yevtuchenko, o poeta mais famoso de sua geração, também estava convencido de que aquele filme que realizariam em Cuba tinha que ser um grande poema épico para defender e divulgar a Revolução Cubana no mundo inteiro. Imediatamente chamaram Henrique, a principal ponte deles com Cuba, para ser o coautor do roteiro. Al principio era como un laberinto, que no sabíamos por dónde empezar. Y empezábamos a tener conversaciones, discusiones. Sí hablamos de dividir la película en historias, en varias historias. Eso sí se planteó casi desde el principio. Y bueno, darle un peso determinado a la ciudad, a la vida de la ciudad antes de la revolución. Es decir, todo iba a ser siempre antes del triunfo de la revolución. La novia bonita. Bien, como les digo, les voy a pasar el link del documental para las personas que estén interesadas lo puedan ver completo. Pero algo importantísimo de acá, de este fragmento que vimos, es que a pesar de que, por ejemplo, lo que dicen, ellos no tenían ninguna idea de cómo empezar. Imagínense alguien que viene de un país frío como la Unión Soviética, ¿no? En esa época a Cuba, el Caribe, todo tropical, culturas completamente diferentes, ¿no? Entender. ¿Y qué es lo primero que se ponen a trabajar? Un guión. Esa es la base, o sea, el guión es la base de toda historia. Y sí, si uno quiere contar una historia, tiene que empezar a trabajar eso, el guión. El guión es la base de toda buena historia. Bien, si no hay ninguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, ¿no? Quedaríamos entonces la clase hasta ahí y nos veríamos la próxima semana. Sí, no se olviden de sus tareas hasta el día lunes. Y la próxima semana también les quiero mandar una propuesta de lo que sería la segunda parte del taller. Como les decía, esperemos que ya pase esta pandemia o que se logre vacunar a todos, porque sí quiero proponerles también no solo este ejercicio teórico de revisión de películas y textos, sino de pronto plantearnos un ejercicio práctico con el taller. Bien, si no hay más, agradecerles por su participación y nos veríamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Una buena noche. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, muy amable por ese aporte. Buenas noches con todos.